El millonario llora al descubrir que una mendiga negra crió 6 hijos sola durante 30 años. En un pequeño barrio de una ciudad que olvida a los desamparados, Teresa Fernández era conocida como la Madre Valiente. Su casa, un refugio construido con esfuerzo y lágrimas, fue el escenario donde dio vida y amor a 6 hijos. Todos en la cuadra la admiraban, aunque miraban siempre de reojo. ¿Cómo había podido levantar un hogar tras la muerte de su esposo, Mateo? Una mujer tan sencilla, lidiando con la adversidad, aparente en sus manos callosas y su mirada decidida. Pero hoy, en su cumpleaños, aquel hogar se sentía más vacío que nunca. Las risas de sus pequeños, sus abrazos cálidos, habían sido reemplazados por un silencio ensordecedor. Las horas pasaban y las expectativas de Teresa se convertían en un pesado manto de decepción. Esperaba ansiosa que al menos uno de sus hijos la llamara para celebrar. Pero el teléfono permanecía inerte, como si el destino hubiera decidido castigarla por algo que ella no entendía. Las sombras del pasado se cernían sobre ella, cada sacrificio hecho, cada lágrima derramada. Recordaba cuando su vida era menos complicada, cuando Mateo estaba a su lado, construyendo sueños juntos, pero ahora todo parecía desmoronarse. Fue entonces que Eduardo, su hijo mayor, irrumpe en la sala como un torbellino. Su rostro, arrogante y decidido, traía consigo un aire de autoridad inusitado. Sin preámbulos, exigió que firmara un papel que, según él, aseguraría su futuro. «Es un testamento, madre. Necesitamos asegurar lo que realmente importa», dijo. Pero en su voz había un eco de traición. Teresa sintió un nudo en el estómago, un golpe frío en el corazón. ¿Cómo podía su hijo, al que había sacrificado tanto, obligarla a despojarse de su hogar? Las reacciones de los vecinos empezaron a llegar como ondas en el agua, murmullos de sorpresa y apoyo. Las miradas se cruzaban por las ventanas, cada uno preguntándose cómo una madre podía ser despojada de su refugio por su propia carne y sangre. Ella podría sentir el peso de esas miradas, pero también la fuerza de una comunidad que, a pesar de sus quejas, estaba dispuesta a alzar la voz. El mismo sistema que olvidaba a los pobres estaba ahora en el centro de una disputa que desafiaba la lógica. Teresa sabía que no podía dejar que esto pasara. Era un reto que iba más allá de propiedades y terrenos. Era su dignidad como madre lo que estaba en juego. Con cada pulso de dolor que sentía, también había chispas de esperanza. Sabía que la verdad y la mentira se enredaban en un laberinto complicado. Decidida, tomó aliento. El tribunal se volvería el campo de batalla. Iba a luchar por su hogar, no solo por ella, sino por todos los que alguna vez sintieron que su voz no importaba. Mientras se preparaba para enfrentar la injusticia, una pregunta errante la invadía. ¿Podría realmente superar la traición de su hijo? En su mente se entrelazaban emociones de amor y odio. El eco de su valentía resonaba en el corazón del barrio. Y en el aire flotaba una promesa de que el camino apenas comenzaba. «Hey, antes de continuarmos con esa historia increíble, preciso te hacer una alerta importante. Muchos inscritos tienen relatado que YouTube removió sus inscripciones sin aviso. Da só una conferida rápida no botón vermelho ahí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. No quiero que você perca ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que você está ahí, deja aquele like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y me conta nos comentarios, de cuál ciudad você está asistiendo. Adoro conocer cada pessoa incrível que faz parte de esa comunidad. Sua participación faz toda a diferencia. Vamos a interagir. Teresa respiró hondo, buscando esa fuerza que siempre había tenido. Se sentó en la mesa. El papel que Eduardo le había traído seguía delante de ella, como un monstruo acechando. No podía permitir que lo que había construido con tanto sacrificio fuera destruido por un acto impulsivo de su hijo. Mientras pensaba, el sonido del timbre la sacó de su trance.
Era extraño. No esperaba visitas. Al abrir la puerta, un hombre desconocido, vestido de traje, la miraba con una expresión anormalmente seria. ¿Teresa Fernández?, preguntó con voz grave. Ella asintió, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Soy el abogado de su difunto esposo. Necesito hablar con usted sobre temas importantes relacionados con su testamento. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. ¿Testamento? ¿Testamento? ¿Mateo dejó algo? El corazón de Teresa latía con fuerza. Nunca había tenido indicios de que su esposo hubiera pensado en dejarles algo tangible. La tristeza la invadía de nuevo, inundando sus recuerdos de los días en que él estaba presente, decepcionada de nunca haber sabido de este regalo oculto. El hombre la guió hacia la sala, donde las paredes parecían cerrarse un poco más a cada paso. Desplegó unos documentos mientras Teresa se sentaba. Su esposo dejó una cláusula, un legado que depende de un secreto familiar. El abogado la miró a los ojos, y ella sintió que el mundo se frenaba. Teresa, hay un cambio que usted necesita conocer. La revelación llegó como un rayo. Mateo tenía una hermana, y por lo que se estipula, si sus hijos no cumplen con los requisitos mencionados en este documento, el legado pasará a esa hermana, a quien nunca conoció. Este legado representa no solo dinero, sino un lugar, un hogar, en otro lugar. Las palabras retumbaban en su cabeza. ¿Una hermana? No podían ser ciertas. ¿Por qué nunca se habló de esto? La confusión le envolvía y su mente daba vueltas. ¿Por qué no me lo dijo? ¿Por qué ahora? El abogado solo podía mirar hacia abajo, como si el peso de la verdad lo aplastara también. Mientras ella intentaba procesar la situación, la puerta se abrió violentamente. Era Eduardo. Su rostro mostraba furia y confusión. «¿Qué está pasando aquí, madre?», gritó, acercándose de manera amenazante. El abogado se puso de pie, pero no se movió. «Soy un abogado y estoy aquí por temas de herencia», intentó explicarse. «¿Herencia? ¿Qué herencia? A mí no me interesa eso. Solo quiero que firmes el testamento que te traje. Eso es lo que importa». Eduardo apretaba los puños, y por un momento Teresa vio algo en su rostro que no le gustó. Había un brillo de avaricia, un deseo de tener el control que nunca había notado. Su angustia aumentó. «Eduardo, hay más en juego. No solo se trata de un testamento sencillo. Mateo tenía una hermana, y si tú sigues presionándome, podrías perderlo todo». Las palabras de su madre le impactaron como un golpe. ¿Cómo podía ser? La casa en la que había crecido, la que consideraba suya, ahora pendía de un hilo más delgado que nunca. La habitación se llenó de un silencio incómodo. Teresa sentía que el compartimiento familiar se desmoronaba. Tiemblos de desconfianza y traición danzaban. «En el aire. Tú querías despojarme de esto, ¿verdad?», gritó Eduardo, su voz vibrante con reproche. «¿Eres capaz de hacer eso por unos papeles?». De repente, un grito ensordecedor rompió el tenso momento. Fue un vecino, que había estado observando desde la ventana. «¡La policía! ¡Están llevándose a alguien!». El caos se desató. Teresa se quedó paralizada, entendiendo que una revelación más asombrosa aguardaba. ¿Quién había sido llevado? ¿Y por qué parecía que todo su mundo estaba cayendo a pedazos en esa misma instante? Un hilo de esperanza y desesperación se entrelazaban cada vez más cerca de cortarse por completo. Lo único claro era que un nuevo desafío estaba llamando a su puerta, y ella tendría que enfrentarlo. Teresa se sentía atrapada en un vórtice de emociones. La revelación sobre el testamento de Mateo le había dejado la cabeza dando vueltas. Sin embargo, la intervención de Eduardo, su hijo, había añadido un nuevo horror a la situación. La palabra herencia flotaba en el aire como un monstruo a la espera de devorar su hogar. Y justo cuando pensaba que no podía haber más sorpresas, el grito del vecino interrumpió la tensión. «¡La policía! ¡Están llevándose a alguien!». El corazón de Teresa se detuvo. Su mente viajaba a 1000 por hora.
¿Quién estaba siendo arrestado? Era un eco de frustración. Las miradas ansiosas de los vecinos pensaban lo mismo. Algunos comenzaron a congregarse, murmullos llenando el aire, sobresaltados, intrigados. Ella se volvió hacia el abogado. Sus ojos desbordaban confusión. Eduardo, por supuesto, no parecía entender la gravedad del momento. Su ira se intensificó, pero Teresa giró hacia la ventana, sus manos temblando. Nuestra historia tomó un giro inesperado. Alguien rompió la atmósfera tensa, irrumpiendo en la habitación. Era Lucía, la madre de Mateo, la mujer misteriosa que había sido una sombra en su vida, pero que parecía normal en los recuerdos de su esposo. Teresa nunca había oído de ella después de que Mateo lo mencionara una vez, pero ahí estaba, tan imponente como siempre, con su cabello canoso recogido en un moño y una mirada decidida. «¡Suéltame!», gritó, empujando a un oficial que la sostenía. «¿Qué hace aquí?», preguntó Teresa, sintiendo un escalofrío. No podía ser. Lucía no debía estar en su vida. «Esto no es un juego, Teresa». La voz de Lucía resonaba con rabia y dolor. «Todo lo que creías saber es una mentira. Mateo y yo somos hermanos». «¿Hermanos?», murmuró Teresa, incredulidad repleta de confusión. Se había perdido en el significado. «¿Qué estás diciendo?». «Él nunca te lo contó. Tuve que pelear por su vida, por su legado y por nuestros hijos. Y ahora veo que harás lo mismo. Tu orgullo, tu ambición, no les dejaré eso a mis nietos». El rostro de Eduardo palideció. «No te atrevas a decir que soy su nieto». «¿Qué broma es esta?», gritó, su voz quebrándose, casi sin aliento. Los vecinos, oyendo todo, comenzaron a murmurar. Esta no era la historia sencilla que habían imaginado. La habitación vibraba con la tensión. Las revelaciones de Lucía estaban ensombreciendo todo. Teresa sentía que cada molécula de su ser estaba en llamas. ¿Cómo puedes decir esto?». Con cada palabra, Lucía la miraba como si desnudara su alma. «Mateo me mantuvo alejada por una razón. Quería protegerte a ti y a los niños, pero fue un error. El testamento que pensabas firmar, eso no es tuyo, no perteneces a este legado. Yo soy la única aquí que tiene derecho». Una ola de rechazo y dolor golpeó a Teresa con más fuerza que cualquier tormenta que hubiera enfrentado. Se atragantó con su propia rabia. Sus labios temblaban. «Tú no puedes hacer esto». El abogado seguía al margen, incómodo, dándose cuenta de que estaba en el centro de un torbellino familiar oscuro. «Esto tiene que resolverse de manera civilizada, por favor». Trató de intervenir, pero ya nadie lo escuchaba. Entonces, de repente, un disparo resonó en el aire, haciendo que los corazones se detuvieran. Un hombre de pie en la multitud había caído al suelo. Sangre manaba de su brazo. Todo fue un caos. Teresa gritó y las miradas aterrorizadas reflejaron la realidad de su mundo. Justo cuando pensó que la familia se desmoronaba, una nueva agitación del destino había atrapado a todos en un ciclo de destrucción. La vida de Teresa estaba cambiando más allá de lo que jamás imaginó. Había secretos que nadie conocía y presagios de traiciones que amenazaban con consumirla. Las preguntas llenaban su mente. ¿Quién era realmente Lucía? ¿Qué había detrás de su historia? Y por encima de todo, ¿quién había disparado? La confusión y la angustia se entrelazaban, mientras el caos se desataba. A su alrededor, todo lo que había sido, todo por lo que había luchado, parecía desvanecerse como humo. Y ahí, en medio de la tormenta, Teresa supo que la batalla apenas comenzaba. El disparo resonó como un trueno en medio de la tormenta. Todo se detuvo. Teresa, paralizada, sintió el tiempo frenarse. Miró a su alrededor. La sala se había transformado en un caos. El hombre caído en el suelo, con sangre brotando de su brazo, era uno de sus vecinos, un hombre mayor que siempre había sido amable con ella. Un grito colectivo emergió de la multitud, encapsulando la angustia de los presentes. Las miradas se entrelazaban. Eduardo, pálido y tembloroso,
Miró a su madre con una mezcla de rabia y terror. ¿Qué acaba de pasar? La incredulidad arrugaba su frente. Las palabras de Lucía, el impacto de sus revelaciones, se desdibujaban en medio de la nueva desesperación. Teresa sintió un nudo apretarse en su pecho. La confusión reinaba y, en el fondo, una pregunta la atormentaba. ¿Quién había disparado? La multitud comenzaba a separarse. Algunos retrocedían, otros se acercaban, pero el caos solo crecía. «¡No se acerquen!», gritó un oficial, mientras otros corrían a rescatar al hombre herido. El aire pronto se llenó de sirenas. Más caos, más gritos. Todo lo que había sido un momento tenso se volvió un circo de incertidumbre. De pronto, una figura se deslizó entre la multitud. Era un hombre alto, de rostro conocido, un antiguo amigo de Mateo. Su mirada era de preocupación, pero cuando cruzó miradas con Teresa, había algo más, un destello de reconocimiento. Se acercó a ella, abriendo camino entre el tumulto. «Teresa», dijo. Su voz era un susurro tenso. «Necesito que escuches. No es lo que piensas». Las palabras lo abandonaron como un secreto. «Hay cosas que no sabes, verdades que Mateo nunca reveló». Teresa casi no podía respirar. «¿Qué estás diciendo? Ahora no es el momento». Pero su voz temblaba. La incertidumbre lo envolvía todo, y el dolor del hombre en el suelo parecía resonar en su propio corazón. «Lo sé», continuó, tratando de contener su urgencia. «Mateo no solo tenía una hermana, había más. Hay un lado de la familia que ha estado en silencio. Él tenía enemigos, y ahora esos enemigos han venido a cobrar lo que les pertenece». Su mirada se oscureció, como si estuviera compartiendo un pesado secreto. El caos alrededor siguió. El hombre herido fue llevado en ambulancia. Los murmullos crecieron, y todos parecían tener una opinión. La tensión flotaba en el aire, palpable y sofocante. Teresa sintió que el suelo se movía bajo sus pies. En ese instante, supo que todo lo que había creído sobre su esposo y su familia era quizás solo una fachada. «Escúchame, Teresa», insistió el hombre, acercándose más. «Lucía no es quien dice ser. Ella estaba involucrada. La verdadera historia es mucho más oscura». Sus ojos, sinceros pero llenos de miedo, revelaban que había algo mucho más grande en juego. Eduardo se acercó, su rostro distorsionado por la mezcla de emociones. «¿Qué significa eso? ¿Por qué no me hablaste de esto? ¿Por qué de repente todo se vuelve un desastre?» Teresa, sintiendo la presión, se giró hacia Eduardo. ¿Qué significaba todo esto? Su hijo, en quien había puesto tanta fe, ¿qué parte de su mundo había sido construido sobre mentiras? La traición se arremolinaba en su mente, pero ahora había una nueva amenaza emergiendo. «¿Cuál es el secreto, madre?», preguntó Eduardo, su voz casi desesperada. «Dímelo». El hombre continuó. «Si no actúan rápido, perderán todo. Hay personas que quieren el legado de Mateo, y si logran que tú y Eduardo se enfrenten, ahí es cuando atacarán». El rostro de Teresa se tornó serio. La pieza del rompecabezas estaba tomando forma, pero no como ella imaginó. La confusión se transformó en claridad brutal. Estaba en medio de algo mucho más profundo que una simple disputa familiar. Había sombras que amenazaban con devorar su hogar, su vida. Su mente giraba incesante, llenándose de preguntas y respuestas que no estaba lista para escuchar. Cuando la adrenalina subía, una inusitada determinación invadió a Teresa. «No puedo dejar que esto me consuma. No puedo perder a mi familia». Pero las palabras también resonaban en su interior, como la denuncia de una madre. La lucha apenas comenzaba. Sirenas se alejaban, levantando polvo y ruido. A medida que el eco del caos se disipaba, Teresa enfrentaba su propia tormenta. Pero por dentro, una atmósfera de traición la envuelta. Con Lucía a la vista, una tensión palpable se sentía en el aire. La revelación de que Mateo, su compañero,
Su amor había escondido tanto, amenazaba los pilares de su existencia. Un nuevo desafío era inminente y sabía que debía actuar rápido. ¿Qué haría ahora? ¿Podría realmente confiar en Eduardo? La disputa era solo el preludio de lo que vendría. Todo lo que había creído, lo que había amado, se convertía en cenizas. ¿Cuánto tiempo le quedaba antes de que todo se desmoronara? El futuro brillaba nebuloso y su corazón resonaba con nuevas preguntas mientras el caos la rodeaba. Teresa sentía su corazón latiendo con desesperación, mientras intentaba procesar lo que acababa de descubrir. Las palabras de aquel hombre inesperado resonaban como ecos en su cabeza. Lucía, con su furia y sus verdades, había sacudido los cimientos de todo lo que había creído. Justo cuando pensaba que la situación no podía empeorar, el caos del mundo exterior se intensificó con la sirena de la policía y el auxilio de la ambulancia que se llevaba al hombre herido. «¡Mamá!», gritó Eduardo, su voz quebrada por una mezcla de miedo y ansiedad. «¿Qué hacemos ahora? ¿Todo esto es real?». Para él, el mundo era un laberinto de traiciones. «No lo sé, Eduardo, pero tenemos que actuar rápido». Su voz temblaba, asustada. Era un momento crítico. El tiempo se deslizaba entre sus dedos como arena. Se volvió hacia el hombre que había traído las noticias. «¿Por qué no me dijiste antes? ¿Por qué Mateo escondió todo esto?». La verdad era dura. Necesitaba respuestas. Pero el hombre solo bajó la mirada, como si fuese demasiado pesado llevar un secreto. Eduardo, frustrado, apretó los puños. «Nadie nos dice nada. Es como si nos quisieran ver caer». De repente, gritos resonaron fuera de la casa. La pensión se cortó. Un grupo de policías se agolpó en la entrada, escoltando a un hombre desaliñado, con una chaqueta rasgada y ojos desorbitados. Era Pablo, un viejo conocido del barrio, siempre en problemas, pero que nunca había hecho nada tan extremo como esto. Su rostro revelaba la desesperación. «No, no es lo que piensan. Yo no fui». Teresa sintió como la sala se congelaba. «¿Qué está pasando? ¿Pablo?», preguntó, su voz firme aunque temblante. Pero él solo empezó a gritar más. «Tenía que hacerlo. No dejé otra opción». La mirada desquiciada de Pablo se centró en Teresa, y de repente todo aquello tomó un giro inesperado. «Lo que ustedes no saben es que Mateo tenía enemigos, enemigos peligrosos. Dije que no me metiera, que no me involucrara, pero no escucharon». Las palabras de Pablo cortaron como un cuchillo afilado. Las revelaciones de Lucía y la irrupción de Pablo se entrelazaban, creando una maraña de confusión. Teresa sintió un hormigueo, como si todo se desmoronara a su alrededor. Gente en el vecindario comenzaba a murmurar, cada uno llenando la habitación con su propia interpretación del caos. «¿Qué sabes de mi esposo? ¿Qué quieres decir con enemigos? ¿Quién busca lo que es nuestro?». La voz de Teresa se alzaba, pero la desesperación llenaba el aire. «Mateo dejó un mensaje antes de morir, algo que nadie quiere que sepas. Él estaba involucrado con gente peligrosa. Esto no es solo sobre un testamento. No, y si no, actúan rápido. Van a perderlo todo, incluso la vida». Los ojos de Pablo brillaban con una mezcla de locura y advertencia. Los murmullos crecían. El vecindario comenzaba a agolparse, observando la escena. Miradas confundidas y acusatorias se cruzaban. Teresa sentía cómo una sombra se cernía sobre ella. «¡Cierra la boca!», le gritó Eduardo, incapaz de contenerse. Pero Pablo extendió su mano, como pidiendo calma. «Es la verdad. Han estado vigilando a la familia, espiando el momento perfecto. Y están más cerca de lo que piensan». El corazón de Teresa se detuvo por un instante. ¿Vigilar? ¿Por qué? ¿Quién? El miedo se convirtió en una presión en su pecho. Algo no estaba bien. En ese momento, alguien salió de entre la multitud. Una figura familiar que Teresa no esperaba ver. Era Sofía, su vecina, con quien había compartido tantas historias. «Teresa», dijo, su voz temblando,
¿Sabes algo de esto? Sofía asintió. He visto cosas extrañas, personas rondando cerca de tu casa. Algo me decía que no era normal, pero no lo quería creer. El aire se tornó espeso. Teresa se dio cuenta de que el peligro no era solo un eco lejano. Estaba ahí, acurrucado en cada esquina, esperando. Los secretos de Mateo, su vida oculta, habían despertado fuerzas que ni imaginaba. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Eduardo, su voz ahora llena de preocupación genuina. La respuesta era incierta, pero el cuerpo de Teresa se llenó de una determinación feroz. Debemos unirnos. Esto no es solo sobre nosotros, es por nuestra familia, por nuestros hijos. Pero el caos no había hecho más que comenzar. Con cada nueva revelación, la madre y el hijo estaban a punto de verse atrapados en una conspiración oscura que amenazaba con arrasar todo lo que habían construido. Y sin saberlo, tan solo un paso estaba entre la salvación y el abismo. ¿Podrían salir de esto con vida? Todo, en ese instante, se tornó en un símbolo de incertidumbre. Teresa sentía su corazón latir con desesperación, mientras intentaba procesar lo que acababa de descubrir. Las palabras de aquel hombre inesperado resonaban como ecos en su cabeza. Lucía, con su furia y sus verdades, había sacudido los cimientos de todo lo que había creído. Justo cuando pensaba que la situación no podía empeorar, el caos del mundo exterior se intensificó con la sirena de la policía y el auxilio de la ambulancia que se llevaba al hombre herido. «¡Mamá!», gritó Eduardo, su voz quebrada por una mezcla de miedo y ansiedad. «¿Qué hacemos ahora? ¿Todo esto es real?». Para él el mundo era un laberinto de traiciones. «No lo sé, Eduardo, pero tenemos que actuar rápido». Su voz temblaba, asustada. Era un momento crítico. El tiempo se deslizaba entre sus dedos como arena. Se volvió hacia el hombre que había traído las noticias. «¿Por qué no me dijiste antes? ¿Por qué Mateo escondió todo esto?». La verdad era dura. Necesitaba respuestas. Pero el hombre solo bajó la mirada, como si fuese demasiado pesado llevar un secreto. Eduardo, frustrado, apretó los puños. «Nadie nos dice nada. Es como si nos quisieran ver caer». De repente, gritos resonaron fuera de la casa. La tensión se cortó. Un grupo de policías se agolpó en la entrada, escoltando a un hombre desaliñado, con una chaqueta rasgada y ojos desorbitados. Era Pablo, un viejo conocido del barrio, siempre en problemas, pero que nunca había hecho nada tan extremo como esto. Su rostro revelaba la desesperación. «No, no es lo que piensan. Yo no fui». Teresa sintió como la sala se congelaba. «¿Qué está pasando, Pablo?», preguntó, su voz firme, aunque temblante. Pero él solo empezó a gritar más. «Tenía que hacerlo. No dejé otra opción». La mirada desquiciada de Pablo se centró en Teresa, y de repente metiera, que no me involucrara, pero no escucharon. Las palabras de Pablo cortaron como un cuchillo afilado. Las revelaciones de Lucía y la irrupción de Pablo se entrelazaban, creando una maraña de confusión. Teresa sintió un hormigueo, como si todo se desmoronara a su alrededor. Gente en el vecindario comenzaba a murmurar, cada uno llenando la habitación con su propia interpretación del caos. «¿Qué sabes de mi esposo? ¿Qué quieres decir con enemigos? ¿Quién busca lo que es nuestro?». La voz de Teresa se alzaba, pero la desesperación llenaba el aire. «Mateo dejó un mensaje antes de morir, algo que nadie quiere que sepas. Él estaba involucrado con gente peligrosa. Esto no es solo sobre un testamento, no. Y si no actúan rápido, van a perderlo todo, incluso la vida». Los ojos de Pablo brillaban con una mezcla de locura y advertencia. Los murmullos crecían, el vecindario comenzaba a agolparse, observando la escena. Teresa sentía como una sombra se cernía sobre ella. ¿Vigilar? ¿Por qué? ¿Quién? El miedo se convirtió en una presión en su pecho. Algo no estaba bien. En ese momento, alguien salió de entre la multitud, una figura familiar que Teresa no esperaba ver. Era Sofía, su vecina, con quien había compartido tantas historias. «Teresa», dijo, su voz temblando, «¿sabes algo de esto?». Sofía asintió. «He visto cosas extrañas,
personas rondando cerca de tu casa. Alguien decía que no era normal, pero no lo quería creer. El aire se tornó espeso. Teresa se dio cuenta de que el peligro no era solo un eco lejano. Estaba ahí, acurrucado, en cada esquina esperando. Los secretos de Mateo, su vida oculta, habían despertado fuerzas que ni imaginaba. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Eduardo, su voz ahora llena de preocupación genuina. La respuesta era incierta, pero el cuerpo de Teresa se llenó de una determinación feroz. Debemos unirnos. No es solo sobre nosotros, es por nuestra familia, por nuestros hijos. Pero en ese instante, antes de poder articular más, un grito desgarrador irrumpió. ¡Deténganse! Era un grito familiar, lleno de angustia y dolor. Todos se volvieron, y ahí en la entrada apareció Mariana, la hija menor de Teresa, con el rostro pálido y los ojos llenos de lágrimas. «¡Mamá! ¡Me atraparon!». Teresa se heló. Sus piernas parecieron fallar. ¿Qué significaba eso? ¿Qué te atraparon? ¿Quién? «Los hombres, mamá. Los hombres de los que Pablo habla. Dicen que han sido enviados por nuestro padre, por Mateo». El instante se volvió un abismo. Toda la realidad que pensaron conocer empezó a desmoronarse. ¿Qué había hecho Mateo? Caló los huesos de Teresa y Eduardo, dejando un vacío oscuro en su pecho. Las dudas se volvían reales. ¿Qué quieren de nosotros? Teresa sintió que el mundo se volvía oscurecido, un presagio de catástrofe. Mariana se acercó, temblando. Dijeron que solo había una manera de liberar a la familia, y que tú, mamá, deberías hacer algo muy, muy peligroso. La habitación quedó en silencio, sin el eco de los murmullos, solo el golpe del miedo. ¿Qué estaba pasando? La pregunta se aferraba a su mente, mientras el laberinto de secretos y traiciones se transformaba, revelando la verdadera sonoridad del horror. ¿Qué decisión tomaría Teresa ahora? El futuro brillaba nebuloso y su corazón resonaba con más preguntas que nunca. Todo estaba en juego y la tormenta apenas comenzaba. Teresa sentía su corazón latir con desesperación mientras su hija, Mariana, hablaba. Las palabras salían de su boca como chispas ardientes, encendiendo más confusión en su mente. ¿Los hombres? ¿Por qué? ¿Qué quieren de nosotros? La presión aumentaba, el aire se volvía denso, casi irrespirable. Mariana, con lágrimas en los ojos, repetía: «Dijeron que tú deberías hacer algo muy peligroso». Pero antes que pudiera terminar, un estruendo resonó fuera de la casa. Un vehículo oscuro se detuvo abruptamente. Túmulo de murmullos crecieron hasta convertirse en un grito de «¡Alarma!». Eduardo se giró hacia la ventana. «¿Qué es eso?». Su tono era una mezcla de curiosidad y temor. Los vecinos se agolpaban. Sus rostros reflejaban asombro y miedo. El caos comenzaba a formar un círculo alrededor de ellos. «¡Ay, Dios!», exclamó Sofía, apretando la mano de Teresa con fuerza. «Espectros del pasado». La piel de Teresa se erizó. Algo no estaba bien. De repente, la puerta se abrió de golpe, revelando a un grupo de hombres en trajes oscuros. Sus rostros eran un collage de maldad, cada uno con miradas amenazantes. «Buscamos a Teresa Fernández», dijo uno, su voz profunda y autoritaria. La atmósfera se volvió electrificada, cada palabra golpeando como un tambor. «No, no, yo soy. ¿Qué quieren?». Teresa tartamudeaba, su voz apenas un susurro. Los hombres se acercaron. Sus pasos resonaban como latidos de su propio corazón. Eduardo se puso a su lado, temblando. «¡Aléjense de mi madre!». Los hombres intercambiaron miradas, y uno de ellos, un sujeto con una cicatriz que cruzaba su mejilla, dijo con tono burlón: «No es tu madre. No realmente». El aire se volvió un campo de batalla, cada silencio como un disparo. «¿Qué quieres decir con eso?». Teresa sintió que la tierra se desmoronaba. Su mirada se dirigió hacia Eduardo, buscando respuestas en su rostro, pero solo encontró confusión. «¡Dímelo!», gritó. «Cálmense», dijo el hombre con la cicatriz. «Es hora de que todos sepan la verdad.
Mateo no solo era un marido, era un estafador. Y tú no eres su esposa legítima. Teresa sintió un nudo en el estómago. Las palabras rebotaban en su mente. ¿Qué estás diciendo? Mateo tenía otra familia, en un lugar que jamás imaginaste. Y tú has estado viviendo en una mentira. Ellos reclaman lo que realmente es suyo. Un murmullo se extendió entre los presentes. Shock, incredulidad. Diana, la madre de Mateo que había sido un mito en su vida, surgió en su mente. «Espera un momento, eso no puede ser». Teresa gritó, su voz quebrando en la última palabra. Eduardo la miraba, y el dolor en sus ojos era palpable. «¿Es cierto, mamá?» «No puede ser. Tú eres mi madre», gritaron ambos. Pero eso ya no parecía seguro. El cicatrizado continuó. «Y si no entregas lo que te corresponde, las consecuencias serán terribles». El caos explotó en gritos. Sofía trataba de calmar a Mariana, mientras los murmullos subían como una tormenta. Los hombres avanzaron, pero antes que pudieran hacer algo, un disparo rompió el aire. Un grito desgarrador. Las miradas se volvieron hacia la fuente del ruido. Pablo había sido impactado. Caía al suelo, su rostro distorsionado por la desesperación. «No, Pablo». Teresa sintió que su mundo se desmoronaba aún más. El hombre que tenía tantas verdades e incertidumbres ahora era solo una estatua en el suelo, despojado del último aliento. «Esto es solo el principio». La voz del cicatrizado resonaba como un eco en la mente de Teresa. «¿Estás lista, Teresa? ¿Listas para enfrentarte a la verdad?» El caos reinaba. La vida que conocía se desvanecía, y las sombras de la traición ahora se arremolinaban cerca. No entendía cómo había llegado a este punto, pero la lección era clara. La verdad de Mateo era un abismo oscuro. Estallando en su mente, Teresa se dio cuenta de que aún quedaban muchas preguntas sin respuestas. ¿Quién era realmente Mateo? ¿Qué más había escondido? Cualquier intento de escapar de esto solo profundizaba la sombra que se cernía sobre ellos. Mientras las sirenas se acercaban, el futuro parecía un laberinto sin salida, con peligros palpables acechando en cada esquina. ¿Sería capaz de enfrentar la nueva realidad que se avecinaba? El tiempo se detuvo y la inquietante pregunta resonó en su mente. ¿Qué haría con esta verdad desgarradora? Teresa sentía su corazón latir desbocado, cada pulsación resonando en la sala, que, antes tan familiar, ahora parecía un campo de batalla. El caos se mezclaba con el horror. Pablo yacía en el suelo, su expresión en agonía y la sangre manando de su herida como un río desgarrador. Pero Teresa estaba paralizada, los ojos fijos en el hombre caído. Los hombres de trajes oscuros se movían, observando la escena con frialdad. «Esto es lo que pasa cuando se involucran en asuntos que no comprenden», dijo el cicatrizado con una sonrisa torcida. «Dejen que sus luchas familiares los consuman. Esto es solo un aperitivo de lo que vendrá». «¡Cállate!» Y Mariana, su pequeña, temblando. «Lo que quiero es lo que le pertenece a mi familia», contestó el cicatrizado, su mirada fija en Teresa. «Esa casa, ese legado que crees que puedes seguir cuidando. Esa llamada de teléfono que recibiste es solo el inicio. Mateo jugó un juego peligroso, y ahora tú estás en el tablero». El ambiente era opresivo, como si una tormenta se hubiera desatado dentro de la casa. La gente afuera murmullaba, observando entre sombras y curiosidad. Pablo, todavía en el suelo, goteaba su verdad con cada aliento. «Ellos quieren el legado. No puedes permitirlo», murmuró su voz quebrándose. Justo cuando la tensión alcanzaba su punto máximo, un grito desgarrador resonó en la multitud. «¡Mamá, ven rápido!» Era la voz de Clara, una vecina, que empujaba a través de la multitud con una mirada colmada de terror. «¿Qué sucede?», preguntó Teresa, mientras su mundo parecía desmoronarse por segunda vez. Clara, con lágrimas en los ojos, estaba a punto de estallar. «Lo he visto, el coche de Mateo. No está lejos. Él está aquí y no está solo. Tiene a alguien con él».
El silencio siguió a sus palabras, y los hombres oscuros se intercambiaron miradas. «Eso no puede ser», el cicatrizado se burló. Pero Teresa sintió una ola helada en su interior. Mateo había regresado. ¿Pero por qué? ¿Qué se proponía ahora? Mamá, la entrada, ansiosa por descubrir qué se avecinaba. El corazón de Teresa se detuvo al ver un coche negro estacionarse bruscamente. De su interior, un hombre salió apresuradamente. Conocía ese rostro. Era Rubén, amigo de Mateo, y un rostro de su pasado que no había visto en años. Pero algo en su mirada, un brillo de algo oscuro, la hizo dudar. Él no era quien decía ser. Ella. Dite de una vez, Rubén. ¿Qué sabes? Mateo había hecho algo inimaginable antes de morir. He venido a protegerte, pero ellos no te dejarán en paz. Su comentario pareció activar una chispa en el cicatrizado. Vete de aquí, Rubén, este no es tu juego. ¿Quiénes son ellos? Teresa pudo sentir el sudor frío recorriendo su frente. De repente, todo estaba girando, y la verdad parecía más lejana que nunca. La batalla entre la luz y la oscuridad estaba en su clímax. Rubén se volvió hacia ella, su expresión seria. Había un plan. Mateo tenía un legado escondido que podría cambiarlo todo, pero hay algo más. Y en ese momento, una revelación electrizante. Él hizo un pacto que involucra más que dinero: la lealtad y las traiciones. Dentro de su propia familia, no solo estaba ocultando secretos, sino también conexiones que podrían destruirlo todo. Antes de que Teresa pudiera procesar esto, el cicatrizado dio un paso adelante, su voz resonando. Esa lealtad siempre fue una ilusión. Ahora el tiempo se agota. O luchas a nuestro lado o nos volveremos tus sombras. Todo quedó en silencio. El aire era sofocante, cada mirada llena de acusaciones. Teresa se sintió como si estuviera atrapada en una telaraña de engaños. La figura de Mateo, una imagen recurrente, ocupaba su mente. ¿Qué había hecho realmente? En un giro inesperado dentro del giro, Rubén se acercó a ella y le susurró: «Tú no eres solo la madre de sus hijos. Él compartió más de lo que creías. Tienes derecho a ser parte de todo esto». La mente de Teresa se quedó en blanco. ¿Qué estás diciendo? Y ahí, en medio de esa conmoción, algo dentro de ella estalló. Las luchas por su hogar, por su familia, ahora se habían convertido en una búsqueda de su verdadero lugar en el mundo. Las preguntas se agolpaban. ¿Qué legado realmente pertenecía a ella? ¿Y qué secretos peligrosos se entrelazaban en la historia de Mateo? Con todo en juego, la verdad se acercaba, pero aún era un laberinto lleno de peligros. Esa revelación significativa cambiaría su vida, pero ¿estaba ella lista para enfrentarla? Así, mientras la atmósfera se electrificaba y la incertidumbre colisionaba con las verdades ocultas, Teresa sabía que su lucha apenas comenzaba. La vida que pensó que conocía estaba desapareciendo. Y la nueva esperanza, aunque desgastada, brillaba con ganas de vivir. Teresa sentía su corazón palpitando con fuerza cuando Rubén, con su rostro marcado por la tensión, reveló que Mateo había dejado un legado más oscuro de lo que jamás pudo imaginar. Las palabras flotaban en el aire, pesadas y amenazantes. Él hizo un pacto que involucra más que dinero: la lealtad y las traiciones dentro de su propia familia. La atmósfera era electrizante. Cada uno de ellos paralizado en la revelación de lo que realmente significaba. Pero antes de que alguien pudiera reaccionar, un grito desgarrador interrumpió la tensa conversación. Era Mariana, su pequeña, que había quedado atrás. «Mamá, alguien viene», se escuchó su voz temblorosa. Teresa sintió un escalofrío recorrer su espalda. Eduardo, en un impulso protector, dio un paso al frente, su cuerpo erguido y listo para defender a su madre y hermana. «¡Aléjate de ellas!», Eduardo gritó, su voz resonando con fuerza en la confusión que abarrotaba el lugar. Pero sus palabras fueron ahogadas por el sonido de múltiples pasos pesados acercándose.
Teresa volvió la vista hacia la entrada. Su corazón se detuvo al ver a dos hombres más, vestidos con la misma oscuridad que los anteriores. Uno de ellos, un gigante con un rostro implacable. Miraba a su alrededor como un depredador. ¿De qué se trata aquí?, preguntó el cicatrizado con desdén, y la atmósfera se tornó aún más tensa. Las miradas de la multitud se alternaban entre los nuevos venidos y el caos de la sala, palpando una verdad que los demás no podían entender. Mateo, lo que hizo fue por la familia, gritó Rubén, su voz desgastándose en un intento de unir a todos. No podemos perder más por el orgullo y las mentiras. Lo que perdiste está en el pasado, respondió el gigante. Su voz era profunda y aterradora. Deberías preocuparte por lo que perderás hoy. En ese instante algo cambió. Un disparo retumbó, agudo y penetrante, rompiendo la tensión como un cristal quebrándose. Todo el mundo se congeló. El tiempo parecía haberse detenido. Teresa, aterrorizada, giró sobre sus talones justo a tiempo para ver a Rubén caer al suelo, la cara pálida y los ojos llenos de shock. ¡No!, gritó ella, corriendo hacia él. Pero había un silencio pesado, y los hombres de trajes oscuros comenzaron a reír, como si todo esto fuera un juego para ellos. Así es como se resuelven las cosas. No hay retorno. Esto era un error, murmuró Rubén, cayendo en un charco de sangre. La parálisis de la multitud quebró por fin, y el caos se desató. La gente gritaba, empujándose entre sí, buscando escapar de la locura que acababa de estallar. «¡Mamá, vamos!», Eduardo tiró de Teresa, pero ella no podía apartar la vista de Rubén, su viejo amigo, su sinceridad ahora apagada. «Hay que irnos». Y entonces lo vio. Una figura apareció en la puerta, un fantasma del pasado que nunca imaginarían. Era Mateo, su esposo y el padre que había creído muerto. Estaba de pie, intacto, mirándolos con el mismo aire enigmático que había tenido años atrás. «¿Qué está pasando aquí?», dijo con voz profunda, como si su sola presencia detuviera el tiempo. «Mateo, ¿eres tú?». Teresa sintió un torbellino de emociones. «Pero, ¿cómo es posible?». El horror de la situación se transformó en un giro alucinante. Todo se paralizó para ella. Él no había muerto. Todo lo que había creído era una mentira. Su rostro mostró inseguridad, mientras los hombres de oscuro parecían reconectar algo. «Ahora, esto se complica», murmuró el cicatrizado resignado. «¿Qué pacto hiciste, Mateo?», gritó Teresa, su voz quebrándose. «Esta no puede ser la verdad. ¿Por qué no volviste antes?». «Porque no podía, y porque hay cosas que no puedes entender». La verdad que pendía en el aire era densa, y la confusión crecía. Los ojos de Eduardo se llenaron de incredulidad. «¿Cómo es posible? ¿Cuántas mentiras nos has contado?». Mateo miró a su familia, sus ojos desgastados en medio del caos. «Todavía hay mucho que no saben. Si no actúan rápido, podríamos perderlo todo. Esta batalla es solo el principio». La tensión se disparó nuevamente. Las preguntas eran innumerables. ¿Qué significaba esto para ellos? En medio del pánico, el corazón de Teresa sabía que el verdadero conflicto apenas comenzaba. Cualquier ilusión de seguridad se desmoronaba a su alrededor como castillos de arena. La vida que pocas horas antes parecía llena de esperanza se transformaba en un torbellino de mentiras y secretos escondidos en las sombras. El legado de Mateo prometía más peligros de lo que había imaginado. La última frase de Mateo se quedó resonando en el aire, junto con un destino incierto que aguardaba para ser revelado. ¿Podrían encontrarse en medio de ese caos y descubrir quiénes eran realmente? El tormento de su pasado ahora era lo único que podía guiarlos. Teresa sentía que su mundo se desmoronaba a su alrededor. Rubén, tendido en el suelo, se desvanecía lentamente, y el eco del disparo seguía resonando en su mente como un tambor. «¡No! ¡No, no!», gritó, arrodillándose junto a él, sus manos temblorosas, buscando una señal de vida. «¡Por favor, Rubén!». La confusión reinaba. El cicatrizado sonreía con satisfacción,
mientras las sombras de sus cómplices se acercaban. Eduardo con el rostro pálido y Mariana, llorando, capturaban el horror del momento en sus miradas. «Mamá, debemos irnos», dijo Eduardo, agarrando a su hermana de la mano. Pero Teresa no podía moverse. Mateo, el hombre que había creído perdido, estaba allí, observando la escena con una mezcla de miedo y determinación. «No dejes que te atrapen, Teresa», dijo, su voz temblando. «Hay más en juego de lo que imaginas». Esa certeza se volvió una espada de doble filo. Mientras el caos se volvía abrumador, los hombres oscuros comenzaron a avanzar. La multitud fuera de la casa se había agolpado, pero nadie se atrevería a ayudar. Solo podían mirar, absortos, murmurando entre sí. «Huyan mientras puedan», gritó Rubén, su voz entrecortada, todavía luchando por respirar. «Este no es su mundo. Salgan de aquí, ahora». Las palabras resonaron en el corazón de Teresa. El sacrificio de Rubén, su valentía, desató algo en ella. Con un grito de rabia, se puso de pie. «¡Basta! No más mentiras. No más traiciones». El cicatrizado archó una ceja, sorprendido por la repentina explosión de coraje. «Tienes más valor del que creí, pero no lograrás nada. Tú no sabes nada de lo que hay en juego». «Cierto», dijo Teresa, mirando a cada hombre a los ojos, «pero sé que familia significa todo, y no voy a dejar que destruyan lo que hemos construido». «Mateo, ven aquí». Mateo había estado callado, incapaz de procesar las palabras de su esposa. «Lo hice por ti, Teresa», murmuró. «Necesitamos unir fuerzas. Ya no más secretos». Su voz se hizo firme, resonando en el espacio. «No sé qué más has ocultado, pero estoy lista para pelear». El clima cambió. La determinación reinante pareció asustar a los hombres oscuros. Sus rostros se tornaban más tensos. «Eres una tonta si crees que puedes detenernos», dijo el cicatrizado, retrocediendo ligeramente. «Quizás no pueda, pero no lo haré sola». Teresa se volvió hacia la multitud. «Ayúdenme. La verdad debe salir a la luz. No más sombras. No más miedo». Las palabras le daban fuerza, encendiendo la chispa de resistencia entre los vecinos. De repente, los murmullos se convirtieron en gritos de apoyo. «Sí», gritó Sofía, avanzando. «Estamos contigo. No dejaremos que nos arrebaten lo que es nuestro». Con una nueva energía, la familia y la comunidad se unieron. Las sombras de la traición comenzaron a desvanecerse, y los hombres oscuros se dieron cuenta de que habían subestimado el poder de la unidad. En un último intento de recuperar el control, el cicatrizado alzó su arma, pero antes de que pudiera actuar, Mateo se interpuso valientemente, desarmándolo. «No herirás a mi familia», gritó, y un estruendo de aplausos se esparció entre la multitud. El caos se tornó en orden. La gente se unió para rodear a Teresa y su familia. Con un último grito de desafío, los hombres empezaron a retroceder, sabiendo que esta batalla había sido perdida. «Esto no ha terminado. Regresaremos», gritó el cicatrizado antes de desaparecer entre las sombras. La tensión disminuyó y el aire se sintió más ligero. Teresa se volvió hacia su familia, sus ojos llenos de lágrimas. «Rubén», susurró, y Eduardo le tomó la mano. «Hiciste lo que debías, mamá», le dijo. «Él te enseñó a luchar». El sonido de las sirenas llenó la noche, pero no eran de miedo, eran de esperanza. Rubén fue llevado rápidamente al hospital, y aunque su futuro era incierto, su sacrificio no sería olvidado. «Prometo que lucharé por su legado», dijo Teresa. Tal vez el camino no sería fácil, pero conocía el peso de la verdad y la fuerza del amor familiar. Con cada desafío por venir, estaban listos para enfrentarlo juntos. La comunidad había encontrado su voz, y a Teresa le brillaban los ojos de determinación. La historia de traiciones y secretos estaba solo en sus primeras páginas. La última batalla se había ganado, pero la guerra por el legado de Mateo apenas comenzaba. Y así, cuando el sol apareció en el horizonte, Teresa sintió que su vida comenzaba. De nuevo, la esperanza renovada la llenaba
mientras miraba a su familia. Las sombras del pasado se desvanecían, dejando espacio para la luz. Pero tú, querido lector, no vayas a quedarte atrás. Este es el momento de unirte a nuestra comunidad. Suscríbete ahora para no perderte las próximas historias exclusivas que vienen. Y no te olvides de esmagar ese botón de like. Tu apoyo es fundamental para mantener el canal vivo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final impactante. Tu voz importa y queremos escucharla. Comparte este video instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desfecho. Solo los verdaderos fans entienden la importancia de apoyar el canal. No esperes ningún segundo más. Actúa ya y acompáñanos en este viaje.